Bien, comenzamos. Como dijeron previamente, esta charla está titulada como herramientas para la detección de marcadores biológicos mediante microscopía. La idea es que a lo largo de la charla vamos a presentarles un poquito quiénes somos nosotros y contarles un poco acerca de la historia de nuestra empresa. Más a continuación vamos a entrar en el tópico central de la charla, que es la de biomarcadores en cáncer, y vamos a analizar un poquito más en profundidad el caso de HER2 en tumores mamarios asistido con Metafer. Y por último vamos a tocar un poco un tema que es de proteómica espacial, vinculado a un proyecto que se llama The Human Protein Atlas, en donde se utilizaron los arrays de tejidos y Metafer BizLight como herramientas para este proyecto. Bueno, Metasystems es una empresa que se creó en el año 86 como una spin-off del Instituto de Física de la Universidad de Heidelberg, y su primer producto fue un escáner automatizado de preparados de microscopía que fue montado sobre un microscopio de nuestra marca amiga Zeiss y al cual se lo llamó Metafer. Unos años más tarde se desarrolló Icaros e Isis, que son herramientas para asistir el trabajo dentro de los laboratorios de citogenética. Icaros es una herramienta que asiste el cariotipado de cromosomas en metafase, e Isis es una ayuda para la captura y análisis de células que fueron sometidas a la técnica de FISH o hibridación fluorescente in situ, de la cual vamos a estar charlando bastante a lo largo de la presentación. Pero para ver un poquito más en detalle y de forma más gráfica de qué se tratan estas herramientas, les voy a pasar este breve video. Bien, Metasystem es un fabricante de sistemas para la adquisición de imágenes mediante microscopía, proveyendo automatizaciones convenientes en la captura de micrografías para distintas áreas de las ciencias de la vida. En citogenética clínica, la adquisición... Pausa el video. En citogenética clínica, la adquisición automática de metafases y el cariotipo asistido por software son herramientas muy eficientes para mejorar el flujo de trabajo dentro del laboratorio. Metafer es una plataforma de escaneo de preparados que permite trabajar de un modo intensivo, operando 24 horas por los 7 días de la semana. El alimentador automático, Slide Feeder, que vemos en pantalla, tiene una capacidad de hasta 800 láminas, organizadas en frames o bandejas de a 5 unidades. El escáner o código de barras, con código de barras o código QR, permite asociar un identificador único a cada preparado. Los frames van a ser depositados, como se ve en pantalla, sobre la platina, gracias a un brazo robot articulado, y posteriormente nuestra cámara CoolCube capta imágenes de alta resolución para el posterior procesado y análisis por software. Entonces, en el flujo de trabajo del equipo, primeramente el modo M-Search de forma automática barre la lámina en formato de guarda griega, reconociendo y fotografiando las metafases que van a ir apareciendo en la pantalla. Y se va a formar una galería de imágenes como la que vemos en el video. Además de este modo, es adaptable a otro tipo de preparados, como por ejemplo bandeo de alta resolución. A continuación, el dispensador automático de aceite coloca el aceite de inmersión y las imágenes ahora van a ser capturadas a alta resolución usando un objetivo, por ejemplo, de 63 aumentos. Las metafases detectadas anteriormente van a ser ahora captadas por nuestro módulo AutoCAP. Una de las fortalezas de Metafer que nos gusta mencionar radica en su función como un servidor en un entorno multiusuario. Lo que queremos decir con esto es que Metafer transfiere las imágenes y los metadatos a cada una de las estaciones de trabajo, Icaros de análisis de cariotipo e Isis de análisis de FISH. Y toda la información de caso, imágenes, resultados, etcétera, quedan estratégicamente ordenadas gracias al módulo de gestión MetaClient, permitiendo tener bajo un mismo número de casos los resultados, por ejemplo, de bandeo G o tinción mediante FISH u otros. Adicionalmente, MetaClient cuenta con la posibilidad de generar estadísticas propias del laboratorio o imprimir reportes en formato PDF.
Bueno, continuando un poco con la línea de tiempo, en los años que siguieron se fueron desarrollando otro tipo de aplicaciones, aplicaciones como por ejemplo para el análisis de bandeos de fluorescencia, como en FISH o en BAM, o aplicaciones para el análisis de técnicas de hibridación genómica comparada, marcación telomérica, biodosimetría. Y en el año 97 se creó una división de negocio completamente nueva, llamada Metasystem Probes, y comenzamos a comercializar sondas de DNA para la técnica de justamente hibridación fluorescente in situ o FISH. Más adelante se desarrolló la herramienta Metafer BISLAI, en realidad para Metafer, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y una de las últimas avances o mejoras que tuvimos y que me gustaría mencionar es la incorporación de inteligencia artificial a nuestros algoritmos de programación para nuestro software, para Icaros y para Metafer. Bueno, además de su casa matriz en Alemania, en la actualidad, actualmente contamos con filiales propias en distintas regiones del mundo. Tenemos una en Milán, en el sur de India, en el norte de China, en Hong Kong, en Boston, y bueno, y la filial que distribuye para Latinoamérica con sede en Buenos Aires. Como mencionamos anteriormente, Metasystem tiene dos grandes líneas de productos, la de sistemas y las de sondas. Actualmente tenemos unos 2.300 escáneres o 80 países. La filial de Buenos Aires, desde donde les estamos hablando y que distribuye para Latinoamérica, se radicó aquí en el año 2019. Y hasta el momento en la región tenemos unos 38 escáneres o Metafer, de los cuales 5 se encuentran en nuestro país hermano Colombia, donde nuestro representante comercial es ANNAR. Bueno, terminando con la primera parte de la presentación, en donde les conté un poco quiénes somos, vamos a entrar en el tópico central de la charla, que es el de biomarcadores en cáncer. Un biomarcador o un marcador biológico es una característica biológica que puede medirse de manera objetiva y puede ser utilizada como indicador de un proceso fisiológico normal o bien de un proceso patológico, así como de respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Dentro de los biomarcadores en cáncer, podemos decir que algunos poseen cierta capacidad diagnóstica y, por ejemplo, en ese sentido podemos mencionar a la fusión, mejor dicho, a la translocación que lleva a la fusión BCR-ABL o cromosoma de Filadelfia en el caso de leucemias. Podemos también mencionar, es sabido, digamos, que mutaciones en BRCA1 y BRCA2 aumentan la probabilidad de sufrir cáncer de mama. También podemos mencionar marcadores con utilidad pronóstica, como es sabido que existe una correlación positiva entre los casos en donde PIT1 está desregulado en cáncer de mama y la ocurrencia de metástasis. Y también tenemos marcadores de respuesta a droga, como es el caso de brigatinib, la droga brigatinib, que es utilizada en aquellos tumores pulmonares que son ALK positivos. Bien, dentro de los marcadores génicos con relevancia farmacológica, podemos distinguir tres grandes tipos y hay mucho interés en profundizar sobre estos tres tipos de marcadores en el contexto de la medicina personalizada. Por un lado existen variantes alélicas, por ejemplo, del complejo mayor distocompatibilidad, que sabemos que generan hipersensibilidad frente a determinados fármacos. Y en tal sentido, por ejemplo, podemos mencionar el antiviral abacavir en pacientes que tienen este alelo del complejo mayor de histocompatibilidad.
Por otro lado, como sabrán, la mayoría de los fármacos se metabolizan y detoxifican en hígado, y muchísimas de las contraindicaciones en el uso de drogas se deben a efectos farmacocinéticos, en donde existe alguna variable génica o bien deficiente o bien metabolizadora lenta de alguna enzima hepática. Y en tal sentido podemos, por ejemplo, mencionar el uso de mercaptopurina en el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda, que está contraindicada en pacientes que tienen deficiencias en la enzima tiopurina metiltransferasa, que es el caso que vemos acá. Y por último, y por el contrario, como ya mencionamos antes, en cáncer existen muchos marcadores o combinaciones de marcadores que van a personalizar la terapia con una combinación de drogas específicas, en su mayoría anticuerpos monoclonales. Normalmente la proteína que es codificada por estos marcadores génicos es target del anticuerpo que se utiliza como inmunoterapia. Bueno, pero por supuesto, para evaluar la presencia, estado o variante de un marcador hay que hacer algún procedimiento diagnóstico. Existen en la actualidad una diversidad de técnicas moleculares que serán cada una de ellas apropiadas para la detección de ciertos tipos de marcadores génicos. Bueno, por ejemplo, tenemos arrays de microsatélites, de SNPs, técnicas vinculadas con secuenciación, ya sea de tipo Sanger o Next Generation Sequencing. Y dentro de este mar de técnicas moleculares también tenemos la técnica de FISH, de la que, como ya mencionamos, Metasystem tiene un catálogo con una variedad de sondas. Solo para mostrarles un poco las áreas en donde nuestras sondas son requeridas, una de estas áreas es el área de la medicina reproductiva. Se estima, sabemos que el 95% de los defectos de nacimiento están relacionados con alteraciones numéricas en 3 cromosomas autosómicos, el 13, 18 y 21, y los 2 cromosomas sexuales. Y asociado a esto tenemos los síndromes de Down, de Patau, de Edwards, Klinefelter-Turner. Y bueno, entonces es de bastante interés analizar estos cromosomas, ya sea a nivel gamético, en parejas que tienen algún tipo de inconveniente en la concepción, o en embriones preimplantacionales, o bien a nivel fetal en un diagnóstico prenatal. Exciting Aneusomy Probes es la línea dentro de nuestro catálogo que cubre estas alteraciones numéricas, y también tenemos otra pequeña línea de microdeleciones que son síndromes menos frecuentes, también vinculados con medicina reproductiva. Otra gran área, y diría yo casi que la mayoritaria, donde la técnica de FISH es muy empleada, es la oncohematología. Nosotros contamos con estas sondas que ven acá que puse en pantalla y muchas otras que van a ayudar de alguna manera al oncohematólogo a la correcta clasificación de la leucemia y dentro de la clasificación a la estratificación, que va a llevar al oncólogo a que tenga mayores herramientas para direccionar el tratamiento y la elección de los fármacos. Y por último, la grande área de sondas que quería mencionar es las sondas que están vinculadas a cáncer de tumores sólidos, en donde también tenemos cada vez más sondas para este tipo de diagnóstico, porque cada vez más a lo largo del tiempo se van describiendo y validando marcadores para cáncer en tumores sólidos. Bueno, dentro de lo que es biomarcadores con respuesta a droga en cáncer, un caso muy conocido es la indicación de utilizar Herceptin o su biosimilar trastuzumab en el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivos. Y bueno, y más recientemente este derivado de trastuzumab, que básicamente es el mismo anticuerpo monoclonal trastuzumab, fusionado a DM1, siendo DM1 un inhibidor de la polimerización de tubulina. Bueno, y este caso es de mucho interés debido a la gran prevalencia de cáncer de mama y también porque
Alrededor del 20% de los tumores mamarios son positivos para HER2. En biopsias de cáncer de mama, la evaluación de rutina para la posible sobreexpresión de HER2 es mediante inmunistoquímica. De esta forma, muestras histológicas son clasificadas en 4 categorías de expresión del receptor de HER2. Los valores 0 y 1 son considerados HER2 negativos, mientras que el valor 3 es positivo. Cuando una biopsia mamaria es calificada con el valor 2 de expresión de HER2, existe incerteza acerca de la asignación de positivo o negativo y se indica hacer la evaluación de HER2 a nivel genética mediante la técnica de FISH. Las sondas de FISH para evaluar amplificaciones de HER2 tienen en realidad 2 sondas, una que marca el locus HER2 y otra que marca el centrómero del cromosoma 17. Acá en este ejemplo vemos, que es el ejemplo de nuestra sonda, lo hemos marcado el locus HER2 en naranja y el centrómero del cromosoma 17 en verde. Entonces, en un patrón normal esperado para una célula, esperamos, por supuesto, ver 2 copias del centrómero del cromosoma 17 y 2 copias de HER2. En un patrón patológico, generalmente lo que observamos son 2 copias del cromosoma 17, acá como ven los 2 puntos en verdes, y múltiples copias de HER2. Bien, pero yo les mostré este algoritmo diagnóstico que ven acá para la parte de inmunistoquímica. El algoritmo sigue, y bueno, no vamos a entrar en mucho detalle acerca del algoritmo porque bueno, excede un poco los objetivos de esta charla. Este es el algoritmo completo recomendado por el Colegio Americano de Patólogos. La última actualización creo que es del 2019. Sin embargo, sí me gustaría que fijáramos la atención en 2 conceptos. La primera es que mediante FISH, una muestra va a ser HER2 positiva si en promedio las células tienen 6 o más amplificaciones de HER2, o bien si el cociente entre el número de amplificaciones de HER2 sobre el centrómero 17 es mayor o igual a 2. Y lo otro que me gustaría que hagamos hincapié es que cuando se tienen situaciones intermedias en donde estas premisas no se cumplen, las guías de ASCO-CAP recomiendan volver a hacer inmunistoquímica sobre muestras del mismo tejido, de la misma punción, sobre las cuales se hizo FISH y no se llegó a un resultado concluyente. Bueno, como muchos sabrán, cuando se biopsia un tumor, el tejido primero se fija y se embebe en parafina. Cuando la parafina se solidifica, se lleva al micrótomo y se corta en slices de unas 5 micras. Y estas finas capas de tejido se montan sobre vidrios y se procede a la tinción. Esta técnica histológica es compartida tanto para una tinción con FISH, como también se podría hacer una tinción clásica de hematoxilina eosina, o también se podría hacer sobre estos mismos preparados inmunistoquímica. Bueno, a continuación vamos a analizar un poco un posible flujo de trabajo para evaluar HER2 en un tumor mamario, ya sea en un laboratorio de patología donde se quiere profundizar sobre un caso de difícil diagnóstico, o bien en un centro de investigaciones biomédicas. Bien. Entonces, supongamos que tenemos primeramente una lámina en la que se hizo una hematoxilina eosina. Entonces esa lámina la colocamos en el Metafer, y entonces Metafer va a escanear rápidamente a baja resolución, por ejemplo, esta muestra de hematoxilina eosina, y va a tomar una foto por campo para luego hacer una reconstrucción digital de la foto.
Supongamos también que en paralelo, sobre un corte paralelo de la misma muestra, de la misma punción, hicimos una tinción, pero ahora de fish. Entonces, el mismo equipo Metafer, utilizando otra lámpara, puede hacer el mismo proceso y montarnos la imagen de fish. A continuación, el equipo Metafer puede hacer una superposición o matching digital, haciendo que estas dos imágenes se superpongan una sobre la otra. A continuación, un patólogo podría tomar la imagen digital de la hematoxilina eosina y basándose en criterios morfológicos podría, digamos, interesarse en una región que considera neoplásica. El patólogo entonces podría indicarle al Metafer que escanee, que digamos tome capturas en alta resolución de esa región de interés, pero no en la lámina de hematoxilina eosina, sino en la región correspondiente sobre la muestra de FISH. Entonces el Metafer se va a posar sobre cada uno de esos campos o field of view y va a sacar una foto por cada uno de los canales. Por ejemplo, DAPI, FITSI o verde y orange. Y la rotación de los filtros también se hace de forma automática. A continuación, Metafer va a reconocer los núcleos y segmentarlos de forma automática y va a ir generando con esos núcleos segmentados una galería de fotos. Entonces el patólogo va a poder seleccionar aquellas células que quiere que formen parte de la estadística del caso. Adicionalmente, el patólogo puede reconfirmar, hacer una reconfirmación de la posición de este field of view o de este campo de la imagen de FISH, pero en la imagen de hematoxilina eosina. Esto también podría hacerse, por ejemplo, con inmunistoquímica, ya que el equipo puede utilizar la lámpara, una lámpara para captar imágenes de campo claro y utilizar otra lámpara para las imágenes de fluorescencia. Y bueno, y de esta forma, el patólogo podría ir y venir a las imágenes de campo claro y de fluorescencia o de hematoxilina, eosina y FISH de modo virtual. A continuación vamos a ver un poco cómo es el contaje o scoring de células. Entonces, supongamos que tenemos un primer lector que va a ir seleccionando células que quiere que formen parte de la estadística del caso, que es este reader 1. Vamos que en un momento determinado este usuario va a tener seleccionadas unas 25 células. Cada vez que una célula es seleccionada, el Metafer va a cuantificar los puntos de fluorescencia, naranjas y verdes, y va a clasificar esta célula en una de las categorías o clases celulares que vemos en este gráfico de torta que está acá. Entonces, por ejemplo, H significa el número de amplificaciones de HER2 y R es el número de amplificaciones de HER2 sobre centrómero 17 o el ratio. Entonces, por ejemplo, por acá, en estas 25 células tenemos 6 de ellas que pertenecen a una clase que tiene menos de 4 amplificaciones de HER2 y el ratio es menor a 2. Y dentro de estas 25 células también tenemos 15 de esas células que pertenecen a una clase celular que tiene más de 4 amplificaciones de HER2 y su ratio de HER2 sobre centrómero 17 es mayor a 2. Cabe aclarar que estas categorías celulares son editables y se definen, por supuesto, a gusto y más que a gusto, a criterio del laboratorio. Bueno, entonces supongamos que este primer usuario fue seleccionando las células, llegó a un total de 35 células. Después viene un segundo usuario o reader, selecciona unas 30 células más. A medida que se van seleccionando las células, este gráfico las va incorporando y las va clasificando en la categoría celular correspondiente. Y supongamos que finalmente viene el patólogo jefe del laboratorio y va a cerrar, validar el caso y le agregas 20 células más al análisis.
Bien. Como dijimos antes, tanto las clases celulares como el criterio bajo el cual este clasificador va a determinar si el resultado para Fish es positivo o negativo, es algo que va a definir el laboratorio. Y otra de las cosas que son editables es la interfaz gráfica del clasificador de Metafer, en donde también podemos adicionar información, otro tipo de información, como por ejemplo este gráfico de acá, estadístico, en donde se ve qué cantidad de células o qué porcentaje del caso analizó uno de los miembros del laboratorio, otro o uno tercero. Bueno, y este flujo de trabajo puede terminar con la impresión de un reporte en formato convencional PDF, que también, por supuesto, es editable, y tanto la información que contiene como la posición dentro de la hoja. Bueno, y con esto terminamos la parte de biomarcadores en cáncer y vamos a hablar un poquito del tercer tema, que es de proteómica espacial. Bien, el proyecto Atlas de Proteínas Humanas es un programa en el que participa un consorcio de institutos y grupos de investigadores suecos, cuyo objetivo principal es crear un mapa de todas las proteínas presentes en el cuerpo humano. Este proyecto busca responder preguntas tales como, por ejemplo, cada una de las proteínas del cuerpo humano, dónde se expresa, y con esto nos referimos a nivel de órganos, a nivel de tejidos, de tipos celulares, y dentro de las células, en qué espacios subcelulares. También se busca contestar la pregunta de en qué momento o cuándo se expresan cada una de las proteínas del cuerpo humano, en qué momento del desarrollo embriológico. También en caso patológico se busca responder cada una de las proteínas del cuerpo humano en qué tumores se expresa, si alguna de ellas puede ser blanco de inmunoterapia, si alguna de ellas tiene alguna correlación con metástasis, un tema muy vinculado a lo que veníamos hablando de marcadores en cáncer. Bueno, a lo largo de los años, este consorcio de laboratorio fue publicando sus resultados en revistas de muy alto impacto, haciendo foco en diferentes aspectos, como por ejemplo el cerebro, tejidos patológicos, las proteínas que son secretadas. Este proyecto viene hace mucho tiempo y actualmente continúa y sigue generando resultados. Por ejemplo, cosas que se quisieron contestar recientemente en una publicación de julio del 2020, es cuál es el perfil de expresión de esta proteína AC2 en tejido humano. La proteína AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 1, sabemos que es tristemente célebre actualmente porque es el receptor que permite la entrada del coronavirus al interior de la célula. Bueno, mostrarles solo algunos resultados que obtuvieron estos investigadores. Se ve que hay bastante alta expresión de esta proteína en intestino delgado, en colon, en duodeno. Por acá tenemos, bueno, por acá creo que tenemos el corazón, acá, heart, tenemos el corazón, y los pulmones están como por acá abajo. Llamativamente, el nivel de expresión en pulmones no parecería ser tan alto como en otro tipo de órganos. Bueno, y dado que estamos hablando de COVID, también mencionarles que dentro de nuestro catálogo de sondas tenemos sondas que son para este receptor, AC2, y también para otra proteína vinculada, que es, digamos, para los genes, obviamente, que codifican para estas proteínas, que es una proteína que interviene junto con AC2 en la entrada del coronavirus a la célula. Y también tenemos una sonda que es para marcar al virus, que marca el RNA viral. Es una sonda constituida por 96 oligonucleótidos que hibridan con regiones de la proteína Spike y también de ORF1 viral.
Y acá en esta foto que vemos acá, en esta micrografía, que pertenece a el Hospital Universitario de Hannover, vemos los núcleos azules de células que no están infectadas, y vemos acá esta célula encendida de naranja, que es una célula cuyo citoplasma está llena del virión de coronavirus. Bueno, volviendo un poco a lo del proyecto, por supuesto que este ambicioso proyecto requirió muchas herramientas metodológicas de corte high throughput, y acá es una lista de las que se utilizaron. Y una de ellas fue la adquisición y análisis de imágenes de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica también. Y ahí fue que Metasystems humildemente aportó su granito de arena a través de 2 metafers de tipo Beazley que fueron adquiridos por el Instituto Karolinska. Estos metafer Beazley se usaron para escanear muestras de tejidos tradicionales y también TMAs o Tissue Microarrays, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Bueno, este señor que ven acá es Jan Mutler, que es uno de los investigadores que participó de este proyecto, y él se enfocó básicamente en la dirección de la parte del cerebro. Bueno, muestro la foto porque lo vemos acá sentado con uno de los 2 metafer. A este le pusieron Luis, al otro le pusieron Thelma, por Thelma y Luis. Y bueno, lo ponemos acá simplemente porque él nos proporcionó una serie de imágenes que me parecieron lindas, imágenes de cerebro y otro tipo de tejidos, de imágenes de inmunofluorescencia. Bueno, pasando un poco rápido, estas son las imágenes de Mudler. Esto es un corte de cerebro de ratón. Acá hay unos acercamientos de la zona de corteza y otras zonas. Estas imágenes, como podrán adivinar, son distintos estadios embrionarios de embrión de ratón, y están marcadas tres marcadores, 3 proteínas. Y bueno, acá unos acercamientos del estadio 12.5, del estadio 14.5 y del estadio 18.5. Bueno, y esto que vemos acá en este costado justamente es un array de tejidos. Cada uno de estos spots fluorescentes que ven acá son una sección circular de un tejido. Y por ejemplo en este array tenemos en cada una de estas hileras distintos tipos de tejidos. Cerebro, riñón, músculo cardíaco. Y bueno, y estos son simplemente unos acercamientos de esos spots. Bueno, volviendo a lo que veníamos antes, como dijimos, la automatización del escaneo por parte de Metafer Beazley fue una ayuda para el abordaje metodológico en la generación y adquisición de imágenes. Y además de cortes clásicos de tejido, como los que vimos de cerebros de ratón, también se usaron los que ya mencionamos, los arrays de tejidos. Como ya habrán adivinado, los TMA se construyen con pequeñas secciones circulares de tejidos que se toman a partir de muestras con una especie de sacabocados, y luego se ponen en parafina uno al lado del otro, logrando obtener preparados de este estilo con más de 500 spots de tejidos en un mismo vidrio. Sobre estos microarrays, por supuesto, pueden hacerse tinciones clásicas como hematoxilina eosina, FISH, inmunistoquímica y otras. Y bueno, por ejemplo, este tipo de arrays pueden ser útiles, por ejemplo, para la validación más rápida de una sonda de FISH en un laboratorio clínico, o por ejemplo, para validar un anticuerpo, para inmunistoquímica, o bien podría utilizarse por parte de un laboratorio que genera clones de anticuerpos monoclonales para ver cuál de esos anticuerpos tiene una mejor performance sobre tejido para hacer un screening. Y también, por ejemplo, podría usarse TMA para evaluar la presencia en distintos tumores de algún biomarcador
que es target de algún fármaco conocido, como por ejemplo la glicoproteína EpCAM. Bueno, solo por curiosidad, para que sepan, existen, además de grandes repositorios de tejidos, existen empresas que comercializan estos TMA, estos Tissue Microarrays. Nosotros no lo hacemos, y no tenemos nada que ver con esta empresa, pero bueno, esto es solo una muestra de el catálogo de una empresa que comercializa TMAs para cáncer de mama. Por ejemplo, tiene 6 tipos de cáncer, 6 tipos de tejidos mamarios, 18 normales y otros neoplásicos. Cáncer cervical, de colon, de pulmón, cánceres metastásicos. Y también me llamó la atención que, por lo visto, hay un array de tejidos con estándares definidos por la Food Drug Administration de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué es esto qué es este abordaje metodológico que los autores llamaron imagen basada en anticuerpos? Bueno, este abordaje básicamente consta de 4 etapas. Primero fueron a los repositorios de secuencias online, hicieron una selección de las proteínas target. A partir de estas proteínas target, las clonaron en vectores, transformaron bacterias y las expresaron de modo recombinante, obteniendo las proteínas. Con estas proteínas generaron anticuerpos capaces de reconocer a estas mismas proteínas. Y con estos anticuerpos los utilizaron para el reconocimiento del tejido endógeno dentro de los tissue microarrays que les comentaba. Pero bueno, para adentrarnos un poco más en el detalle de la técnica metodológica, digamos, como recordarán todos, espero, los genes están codificados en el DNA cromosómico y dentro de las células se transcriben a RNAs mensajeros inmaduros o pre-mRNA. Luego ocurre el proceso de splicing, obteniéndose el mRNA maduro, y son los mRNA los que codifican para esta proteína, ¿no? Pero en el laboratorio podemos tomar estos mRNA, retrotranscribirlos y obtener los CDNAs. Estos CDNAs son clonados en plásmidos. Estos plásmidos pueden formar parte de colecciones de plásmidos, y estos plásmidos a su vez pueden ser las regiones del CDNA secuenciadas y anotadas como secuencias Express Sequence Tags dentro de los repositorios de los cuales les venía comentando, como en NCBI, GenBank o EMBL. Y bueno, y en estos repositorios hay actualmente unas 5.4 millones de secuencias humanas y 4 millones de secuencias de ratón. Entonces, para seguir profundizando sobre el abordaje metodológico, del cual recién hablamos un poco en resumen, lo que hicieron los autores de este trabajo fueron tomar estos tests, hacer una serie secuencial de selección de los tests, de filtrado de datos, de curado de datos, y con estas secuencias se quedaron con unas secuencias que consideraron candidatos para epítopes, candidatos para generar anticuerpos, a las que llamaron PREST, por Protein Epitope Signature Tags. Estas pequeñas secuencias de 50 a 150 pares de bases las clonaron en vectores, expresaron las proteínas, y con estas proteínas, como ya dijimos, generaron en el primer trabajo más de 700 anticuerpos. Paralelamente utilizaron, como ya dijimos, muchos tejidos, 48 tejidos normales y 20 cancerosos. Estos datos son del primer trabajo que publicaron. Después publicaron una serie de trabajos en donde utilizaron más tejidos y más cosas. Pero en este primer trabajo utilizaron 48 tejidos normales y 20 cancerosos para construir estos tissue microarrays.
Y bueno, y los anticuerpos que generaron de forma, gracias a las proteínas recombinantes, los utilizaron para reconocer las proteínas endógenas y hacer inmunofluorescencias e inmunohistoquímicas. Y bueno, y utilizaron el Metafer para generar unas 400.000 imágenes de alta resolución. Bueno, solo les quería mostrar algunos resultados. Esta imagen que ven acá es una imagen, un resultado de los 20 tejidos cancerosos para la expresión de la proteína PSA, que es el antígeno específico de próstata. Y cada uno de estos círculos blanquitos que ven acá es un tejido individual, una muestra individual de tejido de una punción individual de algún tipo de tejido canceroso. Y está dividido en dos porque se hizo por réplica. Cada mitad corresponde a una réplica. Bueno, solo quería hacerles notar en cáncer de próstata, en tejido de cáncer de próstata, se observa el rojo significa alta expresión, el amarillo media y el verde baja. Se observa la presencia de esta proteína, como era esperado. Y bueno, solo mencionarles que esta proteína PSA es un marcador biológico, es un biomarcador, y que muchos urólogos recomiendan a hombres mayores de 50 años hacer un chequeo de PSA en sangre para evaluar posible cáncer de próstata. Lo que vemos acá abajo son spots de estos tejidos de cáncer de próstata, en donde en la zona pardeada, amarronada, es la zona positiva para la proteína PSA por inmunistoquímica. Pero bueno, al margen de resultados aislados, de proteínas específicas en tejidos específicos, creo que uno de los recursos más valiosos que este proyecto tiene y que lleva adelante es este recurso web, esta página web, en donde uno puede entrar, colocar su proteína preferida, por ejemplo, el receptor del factor de crecimiento epidermal, y la página nos arroja toda la información que este proyecto fue recabando a lo largo del tiempo en cuanto a niveles de expresión de esa proteína, localización de esa proteína, localización subcelular de esa proteína en caso de que se tenga información. Bueno, solo para mostrarles algún resultado más de Moodler, uno de los trabajos que se publicaron es el atlas de proteínas humanas de ratón y de cerdo, y es un poco una comparativa entre los cerebros de estos tres mamíferos. El resultado que les voy a mostrar es exclusivamente de ratón y adicionalmente es una comparativa entre tres niveles o tres técnicas para evaluar expresión de estas proteínas que vemos acá. Yo de cerebro no entiendo demasiado, pero todas estas son regiones cerebrales y la idea es que ellos evaluaron mediante inmunofluorescencia, mediante hibridización in situ y mediante RNA-seq o secuenciación de RNA, los niveles en cada una de estas regiones cerebrales de estas proteínas. Y acá abajo podemos ver en algunas regiones los niveles de expresión por inmunofluorescencia. Bueno, y esto era un poco lo que les quería contar de este proyecto de proteómica espacial, y ya vamos redondeando la charla. Y espero con esta charla haber podido cumplir mi objetivo central, que era básicamente contarles quiénes somos y qué hacemos. Y a modo de resumen y a modo de ampliar un poquito más qué es lo que hacemos nosotros, bueno, pudimos ver a lo largo de la presentación que el Metafer
puede ser utilizado para algunas aplicaciones en neurobiología, y el mismo equipo puede ser utilizado para captar imágenes tanto en campo claro como en fluorescencia. También vimos que hay abordajes dentro de lo que es la embriología, que puede ser utilizado para raíz de tejidos. El Metafer tradicionalmente es para lo que fue creado y digamos, es la aplicación por excelencia del Metafer, es la citogenética. También últimamente tenemos bastantes equipos dedicados a lo que es patología. El FISH es otra de las grandes áreas para las cuales no solo Metafer, sino también ISIS es una ayuda dentro del laboratorio de citogenética. También, bueno, tenemos nuestro catálogo de sondas, como ya lo mencionamos. El Metafer también tiene algunas aplicaciones dentro del área de microbiología, dentro del área de biodosimetría, que es un área en donde se irradian muestras biológicas y se evalúa diferentes aspectos dentro del DNA cromosómico. También tenemos una aplicación que no mencioné, pero que es interesante, que es en el área forense, en donde se busca de forma automática, se escanea la lámina, digamos, y se busca de forma automática espermatozoides en determinadas muestras vinculadas con asaltos sexuales. Y también tenemos una aplicación para geología y petrografía, en donde se utiliza microscopía de luz polarizada, en donde se va cambiando el ángulo de polarización de la luz que incide sobre la muestra, y en base a eso los geólogos determinan de qué tipo de material están en presencia. Y bueno, y solo para dejarles una reflexión, nosotros nos nutrimos mucho de las opiniones y de la ayuda que nos dan nuestros clientes, así que estamos sujetos a sus sugerencias.